lo que Dios quiere con su vida, lo que Dios quiere con mi vida, qué es lo que quiere que hagamos, qué es lo que quiere, cómo quiere que dirijamos, cómo quiere que organicemos a otras personas. Por eso cada pastor, cada obrero, cada presbítero hay que decirle: dame un plan para la iglesia. ¿Cuál es el plan que yo debo desarrollar? ¿Cómo debo hacer que esta iglesia vaya hacia adelante? ¿Cómo llevo esta iglesia al crecimiento? ¿Cómo llevo esta iglesia también a la vida espiritual? Porque a la vez que una iglesia crece numéricamente, tiene que crecer también en el campo espiritual. Porque cuando solo crece la iglesia en el campo numérico, el campo material, entonces, y merma la vida espiritual, ahí es donde hay peligro, ahí es donde se entra el enemigo, ahí es donde se entra la mundanalidad, ahí es donde aparecen una cantidad de focos y de cosas nocivos a la obra de Dios. La iglesia primero debe crecer espiritualmente. El pastor debe ser espiritual, debe ser sensible a Dios, debe ser un hombre que sabe adorar, que sabe alabar, pero que sabe rendir su vida, que sabe humillarse, que sabe interceder, que sabe llorar. ¡Aleluya! Oye, y eso se percibe. Usted llega a una iglesia espiritual, donde hay un pastor espiritual, donde hay espiritualidad, donde hay prioridad a Dios, y hay un ambiente diferente. Hay un ambiente, la gente tiene hambre, la gente recibe la palabra, la gente adora, la gente alaba, la gente exalta a Dios, la gente se involucra, la gente sirve, la gente lleva adelante lo que sea necesario, porque su deseo es agradar, es exaltar, es darle la gloria al Señor. Pero cuando usted llega a una iglesia donde el pastor, o la zona donde no hay espiritualidad, qué terrible, hermano, qué terrible. Porque hay que, las primeras días se tiene que luchar uno contra toda esa frialdad, contra sueño, contra todas las ataduras, contra todas las cadenas, contra todas las cosas. En el último culto ya por fin la iglesia ya está respondiendo. Pero pasa esa actividad y vuelven otra vez al adormecimiento, vuelven otra vez a la rutina, vuelven otra vez al mismo estado. No mantienen la llama ardiendo, no mantienen el Espíritu Santo encendido en sus vidas. Y aquí hay que mantener la llama ardiendo, aquí hay que mantener ese fuego del Espíritu Santo. La unción de Dios es la que debe llevar adelante. Por ser una obra diferente, no tenemos que parecernos a los demás, no importa lo que digan los demás, no estamos aquí compitiendo con los demás. Esta iglesia fue nacida en el altar de Dios, esta iglesia tiene que mantenerse en el altar. ¿Qué es apacentar? Llevar las ovejas donde hay pasto, llevarlas al abrevadero, mantener alimento suficiente, sano, bueno. El pastor no podía en Palestina llevar ovejas, o las ovejas, el rebaño, donde habían aguas turbulentas, de mucha corriente, de mucha fuerza. La oveja no asistía allí, no bebía agua, no estaba tranquila, estaba llena de miedo, de susto. Entonces la tenía que llevar a lugares de aguas quietas, de aguas tranquilas.
Y me puse a pensar, ¿qué quiere decir eso en el campo espiritual? Que yo no puedo llevar a la gente presionada, amedrentada, que me tenga miedo la gente, que si no levanta la mano es un hijo del diablo, un carnal, un descarriado, que si no grita como yo grito, eso es presión. Y a veces la gente hace ese ejercicio de levantar las manos y de hacer mucha bulla, pero están vacíos. No acostumbro eso desde ese día que yo me di cuenta que yo tengo que llevar a la oveja a aguas tranquilas, para que ella tome agua, no para que yo le empuje al agua, para que a la fuerza beba lo que yo le quiero dar. No, amado, no, amado, usted no debe alabar a Dios porque otro le diga alabe. Usted no debe hacer nada porque otro lo presiona, porque hay gente que usan esos mecanismos de presión que ellos creen que es espiritual, pero que no es espiritual. Son mecanismos. Usted tiene que alabar a Dios. Si usted es espiritual, cuando llega el toque del Espíritu Santo, cuando llega el toque de la unción, cuando llega la palabra, usted alaba a Dios, usted siente, usted llora, usted grita. ¿Por qué? Porque lo siente. Lleve las ovejas a las aguas tranquilas de la palabra, a las aguas tranquilas del Espíritu. Llévelos, tráigalos, que ellos beban. Que la iglesia sea espiritual. Llévelos a la fuente. No los asuste con aguas distintas. No use ese mecanismo de que el que no diezma, aquí tengo un poco de ladrones. Si usted no diezma, no pueden tomar la Santa Cena. Si usted no diezma, no pueden ser líderes. Y lo primero es, diezma. Ah, no. La gente a veces da eso porque le toca. A mí me da mucha tristeza que alguien dé un diezmo porque yo lo obligo. No, hermano, no. Hay que desprendernos de eso. Esos mecanismos tal vez lo aprendimos de gente que no tuvo formación, que no era espiritual, y que fue nuestro pastor quizás, que no tenía espíritu, que no fue modelo para nosotros. Yo tuve gente, pastores, que no fueron modelo. Por ejemplo, nos íbamos a ayunar y nuestro pastor llegaba y llevaba una almohada y se echaba a dormir mientras nosotros llorábamos. Y a la hora del almuerzo se levantaba y se iba. Ustedes están ayunando y llorando, yo solamente ayuné. Pero yo veo a mi pastor muerto. Ha pasado el tiempo y sigue muerto. Yo me pongo a pensar, ¿qué tal que yo hubiera aprendido eso de él? Ese era el ejemplo que yo tenía. Pero yo por la Biblia decía, eso no es así. Eso no es así. El Señor les corrigió a los discípulos que fueron a Getsemaní, vino y los encontró. ¿Cómo no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Pero son gente que dice, no, usted puede orar acostado. Y llegan mucha gente a orar en los templos acostados y ahí se quedan dormidos. Entonces hay que mostrar el ejemplo, con ejemplo. Adore a Dios. Comience un culto. Si está presidiendo, adore al culto, adore al Señor, adore. No se ponga a decir, a ver,
adore usted, alabe a Dios, comience a exaltar a Dios, que esa alabanza esté llegando a Dios. Yo estoy seguro que no pasará 1 o 2 minutos y toda la congregación está impregnada sin usted decirle nada. Son cosas que se nos quedan y a veces las oímos, pero están muy arraigadas en nuestro corazón y decimos, ese es el mecanismo que a mí me ha dado resultado. Pero si usted es adorador, usted no necesita mecanismos, solo sea un ejemplo. Entonces, apacentar las ovejas de Cristo es proporcional el alimento, la palabra. Dale palabra. Hay que estudiar la palabra. Tal vez necesite alguna ayuda, un diccionario, un comentario. Hay que meterse, hay que buscar la manera. No solamente coja unos versículos ahí, no. Éntrese en el versículo, comience a mirar y a explorar por qué, en qué condiciones se dio ese pasaje, por qué el apóstol habló esto, por qué Cristo habló esto, por qué se dijo esto. Comience a investigar, a profundizar, comience a sacar ideas y anótelas, vaya haciendo el bosquejo. No salga ahí, porque usted ve que la gente que no usa bosquejo le hablan de todo. Y a la final uno dice, ¿qué fue lo que predicó? Ahí dijo un poco de cosas, pero no se supo ni qué fue. Claro, así es fácil. No tiene que uno trasnocharse, no tiene que uno orar, no tiene que interceder, no tiene que meditar. Uno va y duerme y se levanta y abre la Biblia. A ver, abre la boca que yo la llenaré. Y damos un mensaje que no tiene, que no es el que debía ser en la ocasión, en el momento que la gente viene, con necesidad. Por ejemplo, yo estoy seguro que aquí ustedes han venido con necesidad. Hay gente aquí necesitada, hay gente que necesita la palabra de Dios, una palabra que los despierte. Cuando yo venía a las convenciones, hermano, cuando yo estuve al principio de la obra y estuve en los campos, yo venía, no sé, no tengo la palabra como venía, necesitado, como una esponja exprimida así, y yo la ponía aquí cuando venía a la plataforma. Y cuando yo oía al hermano Ortiz, a una Muñoz, a unos dos por ahí, y me daban esa palabra, yo iba al piso y lloraba y me bebía todo ese vaso. Pero cuando el hermano Ortiz, por cansancio y todo, y ponía a otros que le acompañaban, que venían más desubicados que el hijo de Limber, y que daban un mensajito ahí que no decían nada, yo lloraba y le decía, Dios mío, ¿por qué? Señor Dios, ¿por qué tu siervo pone a otro, a ese que no sabe ni qué es lo que está haciendo? Que no sabe aprovechar esto. Porque yo nunca pensé que me tocaba esto. Pero entonces yo traigo a mi memoria eso. Y yo digo, ¿cuánta gente viene de los pueblos, de los campos? Viene con necesidades, viene a punto de ceder al enemigo, viene y necesita una palabra que lo conforte, una palabra que lo desafíe, una palabra que le dé fuerza, una palabra que venga con vida, una palabra con unción, una palabra que lo ubique, una palabra que lo haga gritar y adorar.
quiere fortalecer, te quiere edificar.